es el sistema mecánico de transmisión de energía. Tenemos un sistema de transmisión de energía que en este caso se inicia en forma eléctrica y va a un sistema ¿de qué tipo? Mecánico. Mecánico, ¿no es cierto? Eléctrico a mecánico. Esto es eléctrico a mecánico. ¿Por qué? Porque nace de un motor, es un motor eléctrico, y al lado contrario vamos a tener quien recibe esa energía, que ya es transformada, que vamos a ver cómo y por qué, en una energía de tipo mecánica, es decir, movimiento. El movimiento es un movimiento mecánico. ¿Qué componentes vamos a utilizar para describir este sistema? Tenemos un motor, todo lo que esté asociado a ese motor lo vamos a definir como sistema motriz. Todo lo que esté relacionado con el mismo motor vamos a denominarlo motriz. Y todo lo que recibe esa energía lo vamos a denominar sistema conducido. Uno es motriz y el otro es el conducido. ¿Cuáles son los elementos que componen este sistema? Poleas y correas. Es el matriz. Las poleas y correas pueden ser motrices como pueden ser conducidas. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema, acá está físicamente, ¿no es cierto? Tenemos un motor eléctrico, tenemos un eje. Ese eje, el eje del motor, lo vamos a llamar eje motriz. El eje motriz es el que nace en el motor. Ahí está el eje. Que gira. El eje es el que gira. El motor tiene un eje, ese eje gira, ¿cierto? ¿Cuándo gira? Cuando se le aplica una tensión eléctrica a este motor. Esa tensión genera una corriente a través de las bobinas internas del motor que están en lo que se llama, ¿cómo se llama la carcasa? Estator. El estator es la parte fija, ¿cierto? Y la parte que se mueve, la parte que está al interior del motor, se llama rotor, con R, rotor. Uno es el estator, donde está afuera, la carcasa con el bobinado, ¿no es cierto? Y el eje que está al centro, lo que está al centro, ¿no es cierto? Donde está el eje, es una pieza como esa, que es metálica. Esta es la que gira, se llama rotor. Y esta parte de acá, donde están todo lo que son las bobinas, se llama estator. Y en conjunto forman lo que se llama motor, el motor eléctrico. ¿Qué es lo que está? Entonces, el eje, acá tenemos el eje, que llega hasta la punta, lo llamamos eje motriz. ¿Por qué? Porque está acoplado al motor. Ese eje tiene una polea. Una polea es un elemento que me permite montar, en este caso, Una correa. la correa. Esa es esta que está acá, la negra. Entonces, esa polea la vamos a llamar también motriz. ¿Por qué motriz? Porque está enlazada directamente a este. Tenemos la correa de transmisión,
es cierto?, que es la que va, el movimiento lo va a transmitir de este punto a este punto, y en este punto, que dijimos que es un sistema conducido. ¿Por qué conducido? Porque ya no depende del motor, sino que este va a tener otro elemento conectado acá, pero también tiene un eje, porque tiene que mover el mismo sistema. Entonces ese eje, este segundo eje, lo vamos a llamar eje conducido. Por lo tanto, ¿cómo se llama la polea? Esta polea que está acá, ¿cómo se llama? Polea conducida. Polea conducida. Este eje tiene una velocidad, ¿cierto? N1. ¿Podría ser con la revolución o no, profe? Sí. Ahí vamos a definirla posteriormente. Y acá tenemos una segunda velocidad que es N2. Siempre va a ser la Hay N. dos velocidades. Profesor, siempre va a ser la N para verificar la velocidad. En física, en matemática, Puede ser. hay letras que se asocian normalmente, pero tú puedes definirlas con cualquier letra. N1, N2. ¿Ya? ¿Por qué 2? N1, N2. N1 es un sistema, N2. Por lo tanto, ya me está diciendo que hay algo de diferencia. ¿De qué va a depender? ¿De qué depende que esta velocidad sea diferente a esta otra? Al tamaño de la polea. En cierto, si medimos acá, en centímetros, por ejemplo, va a tener, o en milímetros, habla en milímetros. ¿Cierto? Y acá medimos esta otra, va a tener otra medida en milímetros. Entonces, depende del diámetro de la polea, me va a determinar qué velocidad voy a tener. Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más podemos visualizar en este sistema? Esto puede mover, ¿no es cierto?, alguna polea, o sea, una correa transportadora. Acá se acopla, ¿cierto? Acá vamos a montar 8 equipos, parece. Por lo tanto, vamos a tener lo que es importante, la definición de lo que es el lado motriz y el lado conducido. En un vehículo normal, vehículos que nosotros utilizamos, tienen 2 ruedas delanteras y 2 ruedas traseras. ¿Cuáles son las ruedas motrices? La delantera. Depende. ¿Sería tracción trasera o tracción delantera? Supongamos que sea tracción delantera, como esos son los vehículos que están saliendo hoy en día. La de adelante. La rueda de ¿No es cierto? izquierda. Entonces las motrices van a ser las delanteras y la conducida serán las traseras, ¿no es cierto? Conducida se llama porque Depende de la fuerza del. dependen de lo que es la otra, el tiraje que van a girar a esa velocidad. Que en el caso de las ruedas son del mismo diámetro. Porque si no andaría una más rápida que la otra. ¿Ya? Vamos a definir ya ahora, como vimos esto, ¿cierto?, en forma física, como que está compuesto, vamos a definir cada uno de los términos. La polea dice son ruedas con hendidura en la cual se apoya
la correa. Acá tenemos una polea que está vista horizontalmente, ¿cierto? Esta es la hendidura, este es el largo de la polea, por lo cual acá tenemos esta vista, es la misma que está acá. Acá está la polea en forma frontal y tiene este diámetro, ¿cierto? Ahí tiene un diámetro 1 y este otro tendrá otro diámetro, diámetro 2, diámetro 1, diámetro 2. Las correas son cintas cerradas de cuero, son las que vimos, estas. ¿Son plásticos de quiebra, no? Son cintas cerradas de cuero u otros materiales. Pueden haber, hay correas de transmisiones que son incluso De fibra de carbono. de fibra, hay metálica también, ¿no es cierto? Que se emplean para transmitir movimientos de rotación entre dos ejes. ¿Ya? Después vamos a ver algunas que dice que hay forma plana, redonda, trapezoidal. De mayor diámetro va a tener una velocidad N1. Esta polea va a tener una velocidad N2. Esta otra va a tener una velocidad N1. Y esa va a tener una velocidad N2. Si el eje motriz está en la polea de mayor diámetro, ¿cómo es la velocidad N1 respecto a N2? La N2 más rápido. N2 va a ser más rápido debido a su diámetro que es menor. ¿Por qué? Porque cuando acá demos una vuelta completa, esta polea va a dar más de una vuelta, 2 o 3, dependiendo del diámetro. Por lo tanto, este sistema con el motriz en la polea de diámetro mayor va a ser un sistema en que N1 va a ser menor que N2. N2 va a ser mayor. Por lo tanto, este sistema lo vamos a llamar multiplicador de velocidad. Cuando N1 es menor a N2, entonces este va a ser un sistema multiplicador. ¿Y qué pasa en el otro caso? Profe, ¿cómo se llama? Disculpe, ¿cómo se llama la otra polea? Cuando terminaba de la matriz, ¿cómo la inducida? Conducida. Conducida. Acá el eje motriz está acá, por lo tanto este es el conducido. Conducida. ¿Cierto? Este es el conducido. C. Acá motriz y este será el conducido. Esa es la viceversa de la multiplicador. Y allá se da el caso contrario. Como tenemos la polea de menor diámetro, cuando gire una vuelta, la polea de menor diámetro, ¿qué va a pasar con la polea de mayor diámetro? Irá a dar a lo mejor solamente media vuelta. ¿Por qué? Porque le va a faltar, ¿no es cierto?, completar el ciclo. Por lo tanto, en ese lado que estamos hablando de un sistema donde N1 va a ser mayor que N2. Por lo tanto, es un sistema reductor. ¿Ya? Sistema reductor. Es decir, va a depender el
del diámetro de las poleas va a depender si tenemos un sistema que nos va a aumentar la velocidad o lo va a disminuir la velocidad. Profe, ¿será el caso en que las dos poleas sean iguales? Se da pues, en los vehículos. Con los vehículos la rueda, el diámetro del número de los medios son lo mismo, aunque hay algunos que le colocan, pero son más altos, qué sé yo. Pero para que se mantengan deben ser iguales, ¿cierto? El ejercicio acá está dado en un caso y en otro caso. Pero puede que en este caso el motriz esté puesto en este punto. ¿Qué pasa si el motriz está puesto acá? Sería un reductor. Sería un reductor. Y si el motriz está acá, sería un multiplicador. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al sistema multiplicador, sistema reductor? ¿Y esa fórmula que tiene ahí en el grupo? Esta es la relación que existe entre los diámetros y la velocidad. La velocidad N1 con respecto a N2. Es decir, conociendo los diámetros de las poleas, ¿no es cierto? Y si yo determino una velocidad, puedo conocer la otra en base a esa ecuación, que es el flujo. Por ejemplo, si quiero conocer N2 va a ser igual a D1 por N1 partido por D2. D1 por N1 Dividido en D2. dividido por D2. Ahí puedo despejar cualquier consulta, puedo conociendo los otros datos. Pero como esto no es clase de fórmula ni de matemáticas, no le voy a preguntar en la prueba eso. Sí le voy a preguntar lo otro. ¿El dibujo va a pasar en la prueba? ¿Ah? ¿El dibujo identificar? Sí, bueno. Le voy a colocar un solo dibujo, pero en vez de ponerlo así, lo voy a colocar a vertical. ¿Es lo mismo, no? Sí. ¿Lo mismo? El más vivo da vuelta a la prueba. ¿Cuál es la grande y cuál es Siga la prueba. una prueba? ¿De qué va a depender? ¿El tamaño? ¿Cuál sea el Diámetro. motriz? Eso es donde tienen que fijarse. ¿Dónde va a definirse el eje motriz? Ese es el que manda, ¿cierto? Porque yo puedo colocar el eje motriz acá, 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 o cualquiera. Utilizar cualquier esquema. Y el esquema lo puedo colocar en forma vertical. Me va a funcionar igual. ¿Sí? Lo único que va a depender del diámetro de la polea. ¿Cómo sería uno vertical? ¿Puede dibujar uno vertical? ¿Puede dibujar uno vertical? Esto mismo, así, al otro lado. Estoy diciendo. Va a tener la polea menor ahí y la más grande ahí. Va a quedar así. Pero va a depender que yo le diga, por ejemplo, si coloco acá el M. ¿Qué sistema es? Reductor. Multiplicador. Si lo pone arriba sería el reductor. Recuerda que acá yo genero la energía eléctrica. Acá genero la energía, ¿cierto? Y esto me va a mover esto. Este es el motriz y este es el conducido. Y si lo coloco al revés, así, y pongo acá el motriz, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Reductor. ¿Qué cosa? Si pongo el motriz acá, esta es la polea menor, esta es la mayor. Reductor. Reductor. ¿Cierto? ¿Estamos todos claritos? ¿Sí? ¿Nadie tiene duda? ¿No? ¿Todo bien? Reductor. Multiplicador. ¿Cierto? Ya, pero le vamos a dar un poco más de complejidad ahora. Era la profe de matemáticas. Como alguien me dijo, es que la velocidad es RPM. Bueno, ya, pongámosle dos tipos de velocidad.
Pongámosle dos tipos de velocidad. Ustedes dijeron, yo no quería bajar lejos, pero como Diablo. Ya Marcelo la salida de... vamos a llamar una velocidad que se va a llamar velocidad circular. Y la otra la vamos a llamar velocidad angular. Esto ya ustedes lo sabían porque esto está puesto desde el comienzo del semestre en su máquina. No, yo no tengo mucho tiempo para... Incluso hay una tarea que alguien hizo la tarea, ¿no? ¿Qué le dije yo que ustedes son estudiantes? Antes. ¿Ah? ¿Revisaron la prueba? ¿La segunda prueba? ¿Están las preguntas listas ya? ¿Tampoco la han visto? Ya, la voy a sacar, la saco hoy día. Hay internet, hay internet. Hay internet. Ya, vamos a definir lo que ya hablamos, ¿cierto? A mí me gusta primero empezar y después definirlo. A veces otros los ejemplos, es bueno trabajar de esa manera. El eje motriz, dijimos que es el que genera el movimiento. Por eso que es es el principal. Y ese que está acoplado al motor. O sea, lo voy a explicar al revés, al derecho, pero el concepto lo tienen claro. ¿Qué es lo que es el eje motriz? Es el que genera el movimiento, el que está acoplado al motor. Y eso lo pueden decir de todas estas formas y yo le voy a entender que está correcto. ¿Cuál es el eje conducido? Es el más flojo. El que recibe la otra El motriz. conducido es el que se da por arrastre, el que le llega la energía y porque tiene que moverse, nada más. Si no le llega energía, no se mueve. Entonces, es el conducido. Es como, se me hace que es como dependiente. Es el dependiente de. Eso. Por eso cuando se corta la correa, Claro, si te corta la correa, también esa ya es una falla que hay que analizar por qué pasó. La velocidad de giro, acá está. Se puede medir de dos formas. Como velocidad, ¿cómo era la letra que utilizamos al comienzo? N1 y N2, por lo tanto esa correspondía a velocidad circular. ¿Cierto? Y esa está dada en lo que dijeron, en revoluciones por minuto, RPM. Y la otra es la velocidad angular, que está dada por la letra W, y esa está en radianes por segundo. Radianes. Esos son valores angulares. Son ángulos, los radianes.